Oswald fue el primer personaje exitoso del mismísimo Walt Disney. Le dio todas las bases para convertirse en una compañía exitosa, pero a pesar de su nombre, este conejo animado tiene una de las historias más trágicas de la animación. Fue rechazado, abandonado y olvidado por el mundo, mientras otros personajes crecían en popularidad, pero su creador nunca se olvidó de él y trató de recuperarlo, incluso después de haber muerto. Por eso el día de hoy les contaremos la tragedia y renacimiento de Oswald, el conejo afortunado. Walt Disney casi pierde su primer estudio, porque sus primeros cortos conocidos como las comedias de Alicia estaban bajando su popularidad y Walt empezaba a creer que eran demasiado repetitivos. Aquella crisis solo se podía solucionar con creatividad, y así Walt pensó en hacer un personaje que se sintiera como nuevo, fresco y muy diferente a sus cortos. Pensó en un personaje que fuera más que un dibujo, uno que fuera alguien con una personalidad propia, atrevida y juguetona, y con eso en mente tuvo que nacer Oswald, el conejo afortunado, con su primer corto creado en 1927, con el título de Poor Papa. En el corto se presentaba a Oswald, un conejo oscuro y animado que vestía un overol con tirantes largos. Disney no tenía presupuesto para distribuir su corto, estaba casi en la quiebra y por eso debían recurrir a otra gran empresa, Universal. Pero ni Walt Disney pudo sorprenderlos. Y es que este primer corto piloto no le gustó para nada a Universal, dejando declaraciones muy fuertes sobre Oswald, que era un personaje de apariencia descuidada y además gordo. Universal no creyó que Oswald pudiera sobresalir de alguna forma y por eso este corto no salió al público. Tan fuerte fue esa crítica que Walt Disney tuvo que pedir perdón por no cumplir las expectativas, mandando un telegrama directamente a Universal, donde prometía hacerlo mejor. Y así, Universal pidió que cambiara el diseño de Oswald, de un conejo descuidado a uno más joven y audaz. Y así nació un segundo corto en ese mismo año, Trolley Troubles. En este corto se hicieron esos cambios que Universal pidió, y mucho más. Oswald se hizo más joven, bajó de estatura y su personalidad fue mucho más amable que la versión anterior. Para el humor del corto, se inspiraron en el humor de Chaplin y con este se hizo más atrevido y aventurero. Tantas eran las ganas de Walt Disney de sobresalir que no solo mejoró la animación, también se puso a experimentar como nadie lo había hecho con la animación. Se inspiró de las películas de la época para jugar con los ángulos de la cámara. Los efectos del corto los editó como si estuviera editando una de esas películas. El esfuerzo de Walt valió la pena, pues a Universal le gustó tanto que ahora sí decidieron sacarlo al aire, donde se volvió el primer éxito de Disney, gracias al público y a la crítica, logrando que Oswald pudiera competir con la estrella animada de ese momento, el gato Félix. Oswald hizo que Disney empezara a volverse importante y poderoso, pues gracias al éxito se expandieron por primera vez, sumando más animadores al pequeño estudio y creando el primer gran acuerdo de la compañía, sacar un corto cada 2 semanas para Universal. Y así continuaron cortos que se volvieron importantes en la historia de Oswald, como en 1927, Oh Teacher. Un corto en donde Oswald sufre uno de sus cambios más importantes en el diseño, y es que eliminaron esos tirantes que tenía para dejarlo con unos simples pantalones cortos, unos que en los carteles de publicidad de Disney salían en color rojo, y le pusieron unos bigotes de conejo. Se volvió más travieso y su animación mejoró un montón, añadiendo más detalles. Además, fue aquí donde Oswald conoció el amor. En el corto se presentó a Fanny la coneja, el primer interés amoroso del conejo, una que solo salió en 4 cortos en esta época de Disney y que Universal volvió a usar, ahora como hermana de Oswald. ¿Se hicieron norteños? Y en el mismo año volvió a cambiarse el diseño de Oswald en otro corto, The Mechanical Cow, la vaca mecánica. El diseño de este corto se convirtió en el más emblemático de la era de Disney, uno donde Oswald era más chico y con una barriga más redonda, además de que le eliminaron los bigotes. Y con Oswald más guapo, apareció su segundo interés amoroso, en The Banker's Daughter, la hija del banquero. Fue el corto donde apareció el segundo interés amoroso de Oswald. Y el más importante, Hortensia, la gata que reemplazó a Fanny, a quien sacaron de
la serie. El diseño de Oswald tuvo un cambio en los ojos. Aquí ya no eran dos óvalos negros, decidieron hacerlos más coquetos. Este corto se considera como perdido o incompleto, ya que solo se tiene algunos storyboards y sketch. Pero los cambios en el diseño de Oswald no pararon en este corto. El siguiente año significaron más cambios en su diseño, ya que para 1928 tuvimos bright lights, luces brillantes. En esta nueva versión se hizo muchísimo más expresivo que antes, y esto con ayuda del diseño discreto de su cara, que daba a entender que Oswald poseía cejas. Además, lo hicieron todavía más pequeño y redondo. Más tarde en ese mismo año, Walt empezaba a sospechar de que Universal se llevaría a sus animadores a otro estudio y que no renovaría el contrato para Oswald, por lo que quería llevárselo a otro lado, pero se dio cuenta de un gravísimo error que le costaría todo su esfuerzo y hasta su carrera. En el contrato que hizo con Universal decía que él no era el dueño de las series o el personaje, sino que más bien Universal, así que quiso renegociarlo, pero fue demasiado tarde. Walt Disney quedó fuera del proyecto. Fue una de las peores traiciones que recibió Walt, pues muchos animadores de Oswald se quedaron con Universal, dejando a Walt Disney solo y sin nada una vez más. Y así es como Universal empezó a sacar sus propios cortos, de los cuales los primeros dos se encuentran perdidos, pero el tercero salió en este mismo año. Para 1928, Fiery Fireman salió. En este nuevo Oswald, alejado de Disney, los cambios apenas si fueron perceptibles para la audiencia, y es que todavía mantenía muchos de sus animadores originales. Mientras tanto, Walt y lo que quedaba de equipo estaba buscando la manera de renacer, y tras varias tormentas de ideas, surgió una idea que cambiaría todo, la idea de hacer un ratón animado, y así nació Mickey Mouse y su primer corto, Steamboat Willie, de 1928, lo que de inmediato tumbó la popularidad de Oswald, por lo que corrieron al director que le había peleado a Walt Disney y pusieron a otro, con la esperanza de ganar más terreno, y así Oswald continuó en 1929 con Race Riot, esta vez a cargo de Universal. Al principio, en estos cortos, mantuvieron de base al mismo diseño que había dejado Disney, pero ahora un poco más alto y flexible. Literalmente, los movimientos de Oswald eran menos rígidos, y en ese mismo año salió King of Jazz, el rey del jazz, corto que por primera vez Oswald salió a color, aunque no era un corto suyo y solo era un cameo, el primero de muchísimos que se vendrían en el futuro. Aquí sus pantaloncillos salieron de color azul. Fue una de esas únicas veces que se vio el diseño clásico de Oswald a color. Quisieron mejorar el diseño en los siguientes años, pero no de buena forma, y en 1930 salió The Navy. Por fin le añadieron algo de diseño clásico que dejó Disney. Le pusieron zapatos a Oswald y lo hicieron más alto, pero 7 cortos después, en 1931, Shipwreck salió al aire. Le pusieron guantes blancos al conejo, y es algo que por coincidencia o no, recordaba un montón a Mickey Mouse, que ya había tenido zapatos y guantes unos años antes, haciendo que Oswald empezara a convertirse en una mala copia del ratón, algo que todos empezaron a murmurar, así que actuaron rápido, y en ese mismo año salió The Hunter. Le pusieron algo que Mickey no le puede envidiar, una camiseta y otros cambios en su cabeza. Esta se hizo más grande y sus orejas más cortas, lo que lo hacía verse más adorable. Sus ojos se hicieron también más grandes y le pusieron el estilo clásico de las pupilas en forma de pie. En este diseño, al que se le fueron poniendo y quitando cosas pequeñas, se le pudo ver con el mismo estilo de pantaloncillos con botones que usaba Mickey, para variar. Pero a pesar de esos años de esfuerzo y dedicación, Oswald estaba dejando de ser atractivo para el público. Su éxito estaba decayendo demasiado y trataron de taparlo con decisiones muy radicales en el episodio The Case of the Lost Sheep, el caso del borrego perdido. Se hizo el rediseño más drástico de todos, tanto que hasta se llegó a considerar que fuera un personaje totalmente distinto. Dejó de ser un conejo caricaturesco para ser un conejo realista de pies a cabeza, con pelaje blanco y overol entero.
entero. Incluso el personaje hasta cambió de título, dejando de ser Oswald el conejo afortunado para que sus cortos llevaran simplemente Oswald el conejo. Y este se quedó por 17 cortos, hasta que sufrió otro rediseño en 1937, Everybody Sing, todos canten. Seguía siendo el conejo blanco, pero lo hicieron más chiquito y adorable, además de verse un poco más simple, siendo así otra vez por 17 cortos, hasta que se acabaron estas series en 1938, siendo muy poco recordado. Y es que en Disney ya tenían a Mickey, Donald y Goofy, siendo las estrellas que todo el mundo quería ver. El mundo olvidaba poco a poco de Oswald, pero llegó un poco de esperanza cuando volvieron a darle el rol principal con Swing Symphony, Egg Cracker Suite. Oswald apareció de nuevo en color, con ese último diseño de conejo pequeño que ahora era un conejo gris con blanco en vez de todo blanco. Su pelaje tenía menos puntas y se veía más redondo con su overol de color rojo. Más tarde, en los mismos años 40, empezaría a usarse el personaje en cómics hasta los 60, donde su diseño cambiaba a cada rato, siendo bastante aleatorio. Incluso en las primeras ediciones era un conejo de peluche, más al estilo de Winnie the Pooh. Y durante esas 3 décadas estuvo haciendo cameos para el pájaro loco, tanto en los cómics como en sus cortos. Con Mickey Mouse a la cabeza, el crecimiento del pájaro loco y los Looney Tunes y la aparición de nuevos personajes como los Picapiedra o el oso Yogi, Oswald fue quedándose en la oscuridad. Nadie pensaría que Disney, volviéndose una compañía gigante, recordaría lo que fue Oswald en el pasado, pero esto no fue así. Walt Disney falleció en 1966, pero dejó claras las intenciones de recuperar a Oswald, y así se realizó uno de los tratos más extraños del mundo del entretenimiento. Disney regresó en 2006 para rescatar a Oswald de Universal, y a cambio permitieron que un comentarista deportivo trabajara para Universal, en un intercambio raro y desbalanceado. Desde entonces, Disney lo ha usado para algunos proyectos. Uno de los más importantes fue el juego de Epic Mickey de 2010 y la secuela de 2012, o en el juego de Oswald y Mickey, donde trabajan juntos por primera vez desde que se crearon, y ambos personajes aparecen con su personalidad clásica y traviesa y juguetona. Querían que Oswald regresara como se fue, y por eso su diseño en el juego se basó más en lo clásico, siendo redondo y con shorts azules, dejando de lado la apariencia de conejo realista, y por primera vez salió en CGI. Gracias a estas apariciones, Oswald por fin estaba regresando a su verdadero hogar, pues Disney empezó a usar botargas del conejo en sus parques, además de hacer mercancía con el personaje, ganándose por primera vez un lugar junto con sus hermanos en el 2013, Mickey Mouse Get a Horse, una animación en tributo a las animaciones viejas de Disney. Oswald aparece en un corto de Disney después de 85 años fuera de su casa, aunque fue una aparición breve. En el mismo año, Disney Japón hizo el primer corto de Oswald como protagonista después de varios años, donde siguió con el diseño clásico, pero más estilizado, en un corto navideño donde también aparece Hortensia. Desde entonces ha aparecido en forma de Easter eggs, que podemos ver en Big Hero 6, Zootopia y en las series nuevas de Mickey Mouse, donde se le ve en el episodio de 2017 llamado Can't. Y en tiempos más recientes regresó en un corto a finales de 2022 para ir empezando con las celebraciones del aniversario 100 de Disney, que empieza a finales de enero de 2023. En este corto tenemos a Oswald protagonizando el corto dibujado a mano y a blanco y negro para recordar esas primeras animaciones del estudio. ¿Y tú, conocías todo esto sobre Oswald el conejo afortunado?